o no estuvieron en las clases explicativas o simplemente lo ignoraron y se la fumaron y se fueron a hacer su planificación de otra manera completamente diferente. Ni siquiera se podría decir que tiene una relación a una planificación financiera. O sea, están completamente perdidos. Solo porque uno o dos cuestionarios que hicieron me gustaron y por eso les puse 2 puntos, si no les hubiera puesto 0. Pero otros 2 o 3 grupos ya calificados en el otro salón, pues sí, me sorprendieron con su calidad y les puse los 6 puntos. O sea, y yo creo que ustedes también van a ir por esa línea de que espero yo que la mayoría pues lo hayan hecho bien y pues aunque no quisiera, pero es muy probable de que encuentre algunos de los grupos que también hicieron cosas completamente diferentes. Pero como les dije, aún quedan 12 puntos más para esta situación, así que no se descuiden. Y a pesar de que yo les dije antes de entregarlo, revísenlo, que exista una comisión de revisión, que esa comisión debe ver si se ajusta a lo pedido, en este caso por el profesor, pero parece que algunos no hacen caso de tal situación y al final el trabajo es un reflejo de todo el grupo, ¿no? Y se entiende que el grupo en general, todos no comprendieron lo que se les dijo y al final también la calificación es igual para todos. Incluso me sorprendió de alguna manera, me dio cierta risa, pero ni modo, el listado de un grupo me pusieron la calificación que hizo, creo yo, el coordinador o coordinadora, y de 10 alumnos, a 9 les puso 10 puntos en participación, y a uno en particular, era un jovencito, le puso participación 8.5. Esa fue la calificación que le puso la compañía. Supongo yo que fue consensuada la calificación, ¿no? En todo el grupo. Y bajo esas circunstancias, ellos sacaron 6. Bajo esas circunstancias, también el alumno le bajé 1 punto. Según lo que me explicó, según lo que indicó la coordinadora, que no trabajó lo suficiente. Entonces, en lugar de ponerle 6 como a todos, a él le puse 5. Me pareció buena idea de que existiera ahí una calificación de participación para determinar, pues, de que todos pusieron su granito de arena y que el trabajo se hizo en grupo, ¿verdad? Esa parte me gustó. Pero entonces, esperamos la Lic Rossi y yo que algunos días de esta Semana Santa, yo creo que la Lic Rossi en el puerto, ahí una ola se va a meter al puerto y otra ola va a salir para calificar un trabajo y después se va a meter otra vez. No sé qué va a hacer, pero así vamos a estar calificando las tareas, ¿no? Con un pie en el mar y la mano ahí afuera en la arena. Bueno, entonces, el día de hoy terminaremos, espero yo, siendo las 7:09, terminaremos la 6ª unidad de nuestro curso, que es la penúltima. Esta 6ª unidad no viene en este examen segundo parcial, sino que en el segundo parcial, que va a ser mañana, viene la unidad 3, la participación del contador público auditor en el desarrollo de sistemas, la unidad 4, que es la elaboración de la planificación, ejecución y dictamen de una auditoría informática, y la unidad 5, que es la evaluación de control interno en el área informática. Esas 3 unidades vienen en el examen. Un 60% del examen viene recargado sobre la unidad 4, la auditoría, la planificación, la ejecución y el dictamen. Así que tengan abierto su libro ahí para poder contestar adecuadamente esas preguntas. Posiblemente un 10-15% viene de la unidad 3, la participación del auditor, y el resto sobre la elaboración del control interno en el área informática. Así está estructurado más o menos el examen. Vienen 2 casos prácticos. Si usted, como alumno, me entregó todas las tareas, entonces espero yo que tenga ahí abierta su base de datos de esas tareas, porque esos casos prácticos están basados sobre esas tareas entregadas.
Entonces yo solamente esperaría de que agarre su base de datos y la modificara conforme a lo que se le está pidiendo en el examen. Por favor, no vayan a cometer el error de pedirle al compañero, mira vos, pásame tu caso práctico, y el otro de buena gente se lo pasa, que no debería ser así, pero se lo pasa y solamente lo bajan y lo pegan y ahí va. Y generalmente esto es diferente. Me refiero que a unos se les pregunta una cosa, digamos, se les dice que es color amarillo y a otros se les dice que es color verde. Entonces, si ustedes copian del compañero, van a copiar su color amarillo cuando debieron haber copiado el color verde. Y por eso es muy probable que saquen 0. Entonces, lean bien las instrucciones que se les pide y sobre eso contesten. ¿Sí? ¿Qué se les pide? Y dejen evidencia de que ustedes hicieron caso a lo que se les está pidiendo y no otra cosa. ¿Sí? Porque si se van y se comprueba de que alguien les dio copia, ustedes copiaron de otro, entonces la calificación será 0. Yo no quiero ponerle 0, por eso se lo estoy diciendo que no lo hagan. Pero si lo hacen, me veré en la obligación de ponerle 0, ¿sí? Porque no puedo calificar de la misma forma a una persona que hizo el esfuerzo por hacer las cosas bien a una persona que solamente copió y pegó, ¿sí? No me gusta pues compensar a esas personas de la misma manera, sino que una se merece toda mi felicitación y otra pues se merece en este caso un 0. Bien, espero que les vaya bien en el examen. Y bueno, como les dije, vamos a terminar con la unidad 6, así que déjenme ir a la unidad 6. Lick, buenas noches. Buenas noches, adelante. Perdone la pregunta. Escuché que dijo que en el examen vendrían 2 casos prácticos. Sí, así es. Con las tareas, nosotros solo hicimos uno, no sé a qué se refiere con el otro, cómo va a ser, si va a ser similar o va a ser distinto. Porque en clase hicimos uno nada más, pero no sé. Pues la estructura va a ser por respecto a eso. la estructura es la misma, pero obviamente el contenido va a ser diferente. ¿Sí? Ok. Gracias, Lick. Bueno. Técnicas de auditoría. Existen 2 principales enfoques alternativos para probar los controles de aplicación. El número 1, probando los resultados. Esto lo hacemos relativamente igual a lo que se hace en una auditoría financiera. Y la número 2, eso sí, ya es completamente técnico al área informática. Así que hablaremos brevemente de la técnica probando resultados. La número 1 es la confirmación. En este caso se lleva a cabo mediante correspondencia directa con terceros para corroborar transacciones o saldos. Entonces, es muy probable que nuestro departamento informático tenga alguna relación con terceros fuera de la empresa o también con departamentos de la misma empresa. Entonces, aquí hacemos esta técnica de confirmación, siempre teniendo cuidado en algunas cosas, como por ejemplo, cuando hacemos la auditoría financiera, por ejemplo, y hacemos esta técnica de confirmación, yo lo que recomiendo y he hecho es lo siguiente, que al cliente le digo que me indique que cuál era el saldo con nuestra empresa al 31 de marzo del 2022, por ejemplo. Pero la empresa me indica su saldo y no precisamente que me confirme, o en otras palabras, yo le mando una carta de confirmación y le digo, al 31 de marzo, su saldo con nosotros, con la empresa X, es de 10,000 quetzales. Por favor, confirme si usted está de acuerdo o está en desacuerdo con dicho saldo. Entonces, imagínense ustedes que el saldo que le estamos mandando sea incorrecto y que realmente el cliente me deba más.
y como yo les estoy diciendo que son 10,000, por supuesto que me va a decir, sí, claro, son 10,000, y él se ahorraría todo el resto, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, yo prefiero hacer esta confirmación en el sentido de que le pido, por favor, al cliente que me indique cuál es la deuda que tenemos, que tiene con nosotros a tal fecha. Y yo confirmo entonces con mi dato y con su dato para determinar si es correcta o incorrecta. Ok. También está la técnica de comparación. Consiste en comparar las partidas que contienen un archivo con otros archivos independiente o con partidas físicas que las representan. Vamos a poner el ejemplo de comparación de una partida de un valor en libros. Es muy probable entonces de que en nuestra contabilidad el valor en libros de un bien inmueble ya esté a 0, pero según las investigaciones, en este caso de nosotros, de los auditores, podríamos determinar que precisamente no es 0, sino que todavía tiene un remanente, una cantidad. Porque pudo haber sucedido de que ese bien inmueble tuvo alguna modificación, tuvo una ampliación, y que por alguna circunstancia la administración o la contabilidad se les pudo haber olvidado el ajuste o consideraron que no era necesario el ajuste. Y entonces, en este caso, habiendo investigado al auditor que se hizo una modificación, en este caso relevante al edificio, y que era necesario hacer el ajuste contable. Entonces el auditor tiene un dato y la contabilidad, en este caso, va a tener otro dato. Y de la misma manera, podemos llevar ese mismo principio al área informática. Ellos muchas veces tienen relación directa con los proveedores que les suministran tintas, cintas, papeles, etcétera. Y ahí es donde nosotros podemos entrar a hacer este tipo de técnicas de confirmación y comparación. Ahora también, en la clase anterior hablábamos de estas técnicas y se hablaba también de las técnicas de edición y razonabilidad. Una de las cosas que debemos entender aquí en las pruebas de edición y razonabilidad es de que estas van a depender, o sea, no hay una lista específica de decir, para confirmar la edición o la razonabilidad en control hay que hacer esto y esto y esto. No lo hay, sino que básicamente las pruebas van a hacer las que ustedes consideren necesarias y oportunas según su propia experiencia e imaginación. Pueden ser 2 o 3 o 4 o 5 o pueden ser 10. Al final no tanto importa el número, si es 10 o 5, sino lo que importa es las pruebas se hacen hasta que yo como auditor estoy satisfecho del dato que me está resultando de dicha prueba. Es decir, que ahora estoy seguro de que el dato es ese, entonces dejo de hacer las pruebas. Yo creería que no hay que hacer ni una prueba ni 15,000 pruebas. Hay que hacer las suficientes hasta donde el auditor o el equipo de auditores esté conforme con el resultado. Así es, ya lo comprobamos al derecho y al revés, para arriba y para abajo, y el resultado es el correcto, pues ahí la dejamos, ¿sí? Pero entonces el punto es que sirven para detectar condiciones que no deberían existir si los controles de prevención fuesen efectivos. La naturaleza específica de las pruebas de razonabilidad y edición puede variar ampliamente dependiendo de la imaginación del auditor, de su comprensión de la información y de la importancia que ésta tiene para la organización. Entonces, es muy importante hacerlas, obviamente, pero la cantidad la van a establecer ustedes. Técnicas manuales. En un libro que vimos en la clase pasada, hablábamos de técnicas manuales, también hablábamos la entrevista y el cuestionario. Aquí hablamos de otras, como por ejemplo la inspección. ¿Y en qué consiste la inspección? Consiste pues de que debemos leer los documentos, procedimientos, cuáles son los activos, verificar su existencia, más que para determinar la forma en que se están utilizando.
Entonces, la inspección documental es siempre necesaria en una investigación, en una auditoría. La observación de procesos o acciones, siempre he dicho, de que es mucho mejor 5 minutos de observación que 20 horas de revisión de documentos y montaña de documentos, y que algunas veces no nos va a dar a nada, y que si nos lleva a algo fue después de muchas horas agotadoras de análisis. Entonces, observando mejor, captamos cuál es el problema casi inmediatamente y hacemos las pruebas para documentar y evidenciar el problema. Hablando tal vez exageradamente de este punto de la observación, debemos ser tan buenos observando como lo son, por ejemplo, los espías o como son los investigadores. Por ejemplo, he visto películas donde el espía se sienta de espaldas a ciertas personas, entonces la persona que está hablando con el espía le dice, ¿te dices cuenta quién están atrás de ti? Y el espía sin voltear, pues dice, pues hay una señora que está embarazada y que ni siquiera el cuate que está enfrente la ha confirmado que está embarazada, pero él sí ya lo vio. Una persona que está embarazada. Hay una niña a la derecha que está comiéndose un helado y hay una persona a la izquierda que está en traje y que tiene un arma en su cintura, algo parecido. Como les dije, es una situación exagerada, pero de alguna manera nosotros debemos tratar de ser como esos cuates, incluso como los investigadores. Recientemente vi una película, no sé si ya la vieron ustedes, pero se llama Muerte en el Nilo, donde actúa la chica que hace de Mujer Maravilla. Pero el punto es de que ahí hay un investigador y la chica se muere, por eso se llama Muerte en el Nilo, ¿no? La chica se muere y el trabajo del investigador es averiguar quién es el asesino. Entonces él con sus observaciones y sus procedimientos, en menos de un viaje como de 3 horas, él puede determinar quién es el asesino. Como les dije, son ejemplos exagerados, pero de alguna manera nosotros deberíamos tratar de llegar a un punto como ellos. Como les dije, no al nivel de ellos, ¿verdad? En primer lugar son imaginarios y son ficticios, pero nos dan una idea de cómo debería ser un buen investigador. Y nosotros somos investigadores, los auditores son investigadores. Las auditorías son investigaciones, tanto financieras como de cualquier otro tipo, incluyendo las informáticas. Las auditorías son investigaciones. Entonces, un buen investigador debe ser un buen observador. Traten ustedes, en la medida que puedan, ponerse algunas metas, algunos estudios que los ayude a enriquecer su técnica de observación. ¿Sí? Hay muchas formas de que podemos mejorar esto. También tenemos la investigación o indagación, la confirmación, ratificar datos, que ya lo hablamos, el cálculo, la precisión matemática. Entonces hacemos técnicas de cálculo donde determinamos si el sistema precisamente nos determina datos, en este caso precisos, o está fallando en algún momento. Entonces hacemos esas pruebas. Y también hacemos pruebas de revisión analítica, investigación de fluctuaciones o partidas poco usuales. ¿Por qué me fluctuó esto? Como por decirles algo, financieramente podemos revisar por qué me fluctuó la cuenta teléfono este mes de marzo, si en enero y febrero era o fue de 10,000, por decirles algo, teléfono, y este mes me salió de 20,000, solamente como ejemplo, ¿sí? Entonces, estoy viendo fluctuaciones y ahí eso me puede dar una idea o me puede llevar a determinar que se ha manejado inadecuadamente, en este caso, los teléfonos. Tuve un caso de este punto en que de un mes a otro y
y los subsiguientes meses ya habían pasado 3 o 4 meses en relación a los anteriores, donde se disparó sustancialmente la cuenta telefónica. Y entonces la administración, a la auditoría nos puso a determinar por qué se había disparado tanto la cuenta. ¿Ok? Comenzamos a investigar, pedimos el listado que daba y que sigue dando las empresas telefónicas, es decir, un listado de teléfonos a los cuales se llamaban, y ahí pudimos determinar que había un teléfono que se estaba marcando incluso cada martes, ¿sí? Se estaba marcando cada martes y cada martes se estaba hablando a Japón. Y que, por supuesto, que las llamadas a Japón, pues eso era lo que estaba haciendo la diferencia entre los cobros anteriores. Ahora era determinar quién de los trabajadores estaba haciendo esas llamadas. Y se comenzó a investigar a las personas. Felizmente había en esa empresa turnos, o sea, personas que trabajaban lunes, otras trabajaban martes y así sucesivamente. Y entonces había un listado de las personas que estaban los martes. Y ahí comenzamos a investigar. Y comenzamos a preguntar con esas personas si estaban llamando a ciertos lugares, y investigando nos dimos cuenta de que una de las compañeras precisamente se le había ido el novio de viaje. Y una sabía que se había ido, pero no sabían a dónde. Entonces se había ido de viaje y que había estado llorando y que le habían recomendado incluso que ella lo llamara para consolarse, etcétera. Hablando con otras personas, se determinó precisamente de que esta chica sí estaba llamando a su querido novio, y que, por supuesto, esas llamadas eran a Japón. Entonces, ella, en lugar de estar trabajando normalmente los martes como debería, pues se sentaba ella. Y la idea, o sea, el punto no era de que de llamar y decir, mira, Juanito, ¿cómo estás? Pues, ¿estás bien? Ah, pues sí, me alegro que estés bien, y así que nos vemos el próximo martes, por decirlo. No, ustedes saben de que hay algunos de nosotros que se pasan horas hablando a veces cosas sin importancia, pero ahí se están platicando. Entonces ella pasaba a veces 2 o 2 horas y media hablando con el cuate en Japón, y eso estaba elevando la cuenta. Pero mi punto es, entonces, revisión analítica, investigación, fluctuaciones. ¿Por qué se me está dando de que ahora se está comprando, por ejemplo, más cintas, más tintas? ¿Por qué ahora estoy comprando más papel? ¿Sí? Entonces puede ser de que se está comprando más porque alguien se las está llevando, por decirles algo, o se están imprimiendo más reportes. Podría ser cualquiera de las dos cosas, pero eso me da una idea de investigación. Bien, entonces ahora entramos al otro tipo de pruebas. Estas son técnicas manuales y estas son ya probando el procesamiento. La primera que aparece es auditoría alrededor del computador. Los resultados del procesamiento por computador se verifican manualmente contra los datos fuentes alimentados al computador. La verificación se lleva a cabo sin que el auditor participe directamente en el procesamiento dentro del computador. Al aplicar la técnica de auditoría alrededor del computador, el auditor debe hacer lo siguiente: definir los procesos y los controles que van a probarse, seleccionar las partidas de prueba, reprocesar las partidas de prueba y resolver las excepciones. Entonces, los resultados del procesamiento por computador se verifican manualmente contra los datos fuente alimentados del computador. Lo que, entonces, en otras palabras, el sistema me saca un dato y en este caso el auditor, como aquí lo dice, manualmente hace sus cálculos o hace su procedimiento, porque puede ser matemático o administrativo, hace sus procedimientos, y estos cálculos o procedimientos deberían ser igual a los que me sacan los informes generados por el computador, pero podría ser diferente. Y por eso es de que está esta parte de resolver las excepciones si las hubiera. La siguiente técnica de probando el procesamiento se llama datos de prueba.
Este procedimiento ejecuta programas o sistemas usando conjunto de datos de prueba, SDESC, y verifica el procedimiento en cuanto a su exactitud, comparando los resultados del proceso con los resultados de prueba determinados. Y aquí vamos a ver nosotros una gráfica donde nos trata de indicar cómo funciona esta técnica. Aquí vamos a decir que el sistema del cliente es el azul y el sistema del auditor es el rojo. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso, al sistema del cliente se le podrá ingresar datos reales o datos ficticios, ¿sí? Vamos a suponer que son datos reales. Entonces se le van a ingresar datos reales, va a haber una entrada, va a haber un proceso, un procedimiento, un resultado, ¿sí? Y ahora el auditor, usando sus programas, ya sea incluso hasta manuales o procedimientos manuales, pero el auditor generará sus propios cálculos, ¿sí? Como ven lo rojo, y tendrá un resultado, igual que el resultado del cliente. Los comparará y por supuesto que inicialmente la idea es que no existan excepciones, pero si las hay, entonces se podrá indicar que en algún momento el sistema del cliente tiene la falla y por lo tanto hay una diferencia, ¿sí? Después de determinar dónde se genera el problema, entonces se hace un informe. ¿Ok? Entonces, estos precisamente son los datos de prueba, poca experiencia, pero debe estar muy familiarizado con la lógica de programas y controles del mismo. Desventajas: difícil de prever todas las circunstancias, limitar a probar situaciones preconcebidas. Y otro de los puntos que habíamos hablado en la clase pasada, pero que es muy importante recordárselos, es de que cuando vamos a hacer pruebas al sistema de cliente, no deberíamos hacerlo sobre sus programas reales y aquellos que está usando el cliente, porque va a ser muy peligroso, es muy peligroso, incluso ingresando datos reales y no digamos datos ficticios. Imagínense ustedes que usamos el sistema que el cliente está usando y le ingresamos datos ficticios. Y después determinamos que esos datos ficticios no se pueden borrar. En primer lugar, cometimos el gravísimo error de no haber preguntado antes de si el sistema si era capaz de borrar o si no era capaz de borrar. Si no era capaz de borrar, nunca debimos haber hecho la prueba. Así que no deberíamos caer en esa situación, porque preguntamos antes. Pero otro punto es mucho mejor, es que sacamos una copia del programa del cliente y sobre esa copia hacemos las pruebas. Así que si no se pueden borrar archivos, si no se puede cambiar datos, pues no importa porque es una copia que en algún momento se puede eliminar o se puede deshacer fácilmente. Pero el punto es de que debemos asegurarnos que la copia que nos den sea precisamente del programa que queremos auditar y que no nos jueguen ahí y que no nos den gato por liebre. Si le decimos nosotros al cliente, primero creo yo que sería importante decirle, nos permite hacer una copia de su programa para hacer las pruebas respectivas de autoría. Si el cliente nos da la autorización, nosotros mismos hacemos la copia. Pero a veces podría resultar de que el cliente pues diga, no, mejor digámosle al informático, que es el que está más familiarizado y que sabe cómo hacerlo, mejor que se lo haga él. Pues tampoco podemos tener mucha objeción en esto. Lo que sí es de que debemos acompañar al informático para ver cómo hace la copia, si usa los comandos adecuados, si precisamente hace la copia del archivo o de los programas que están usando o hace una copia diferente. Porque si hace una copia diferente, puede ser esa copia
la que está destinada para el auditor, donde el auditor no va a encontrar ningún problema. Esa sería la situación. Por eso dice, un programa diferente podría sustituirse fraudulentamente por el real para satisfacer al auditor y aparentar ser apropiado. Entonces, no podemos caer en esa trampa tan simple. Por eso es que verificamos si la copia es realmente la que debería ser. Ok. Y entonces sobre esa copia hacemos las pruebas. Se alimenta la aplicación con datos preparados por el auditor y de los cuales conoce los resultados luego de procesarlos. Porque el auditor ha hecho sus propias pruebas aquí en rojo, ¿sí? Y él sabe qué resultado va a dar. El objetivo es conocer qué hace el programa y la acción de los controles implementados los controles implementados. Bueno, uso, evaluación de controles específicos, verificación de validación, prueba de perfiles de acceso, prueba de transacciones seleccionadas. Entonces notarán ustedes de que en sí generalmente no solamente estamos probando el total de cómo funciona el programa del cliente, si funciona bien o no, sino que también aprovechamos para verificar, por ejemplo, los perfiles de acceso. ¿Quiénes de los empleados de la empresa tienen acceso para ingresar datos al sistema? Entonces, según el manual, según el organigrama, deberían ser estos y estos y estos, pero según nuestros datos o nuestra investigación propia, podrían ser diferentes o podrían ser los mismos, pero hicimos una investigación ahí, ¿sí? Prueba de transacciones seleccionadas, y un elemento de gran importancia en esta técnica es el diseño de datos de prueba, lo que en últimas determinará la efectividad de esta técnica. Es recomendable seleccionar datos normales, pero también nos dice ilógicos. O sea, debemos, en este caso, ingresarle al sistema datos ilógicos para ver cuál es su respuesta, para determinar si el sistema en algún momento, ingresándole un dato, en este caso ilógico, pues no da algún error o hay que hacerle alguna corrección. ¿Sí? En algunos casos, recuérdense que un programa se hace, digamos, pensando en una necesidad particular presente, pero la empresa va teniendo ciertos cambios en el futuro, ¿sí? Pero el programa podría seguir siendo relativamente el mismo, sin mayores cambios. Y entonces ya no se ajusta a nuestra realidad. Y eso es precisamente lo que hay que determinar. Si el programa que se hizo hace 3 o 4 años aún se sigue ajustando a las situaciones que se están viviendo ahora y no precisamente hace 3, para su reajuste y arreglo correspondiente. Entonces, datos normales, datos ilógicos, datos imposibles con valores extremos. Entonces, si la tasa de interés normal de la empresa es 20, pues calcularía el sistema una tasa de interés de 125%. Si según la política de la empresa, el préstamo más alto que se puede dar es de 100,000 quetzales, pero el sistema dejaría pasar un préstamo de 500,000, pues yo diría que inicialmente el programa no debería dejar pasar ese préstamo, porque debería tener restricciones según la política. Es decir, que si la política me dice que el préstamo mayor que se puede dar es de 100,000, entonces el programa debe decir que el financiamiento mayor que se puede otorgar es de 100,000 y punto, ya no más. Pero, como les dije, es muy probable que el programador no hizo eso y que metiéndosele una cantidad X al sistema, incluso los 500,000, va a dejar pasar y eso ocasionaría en algún momento algún problema en la empresa. Ok. Y es necesario, para el funcionamiento de la actividad normal, pues se corre el riesgo de mezclar la información. La IFAC en la SAP 1009 plantea las técnicas de datos de prueba se usan durante una auditoría alimentando datos al sistema de cómputo de una entidad y comparando los resultados obtenidos con los resultados predeterminados. Bien, entonces datos de prueba. Sistema del cliente, sistema del auditor. Comparación
análisis e informe. Ahora vamos a otra prueba que se llama, en español, instalación de prueba integrada, que tiene cierto parecido al anterior, pero también tiene sus diferencias, y la vamos a chequear ahorita. Este es un procedimiento para procesar datos de prueba a través de sistemas concurrentes con el proceso de producción y subsecuentemente comparar los resultados de las pruebas con los resultados de los datos de pruebas determinados. Pero hay diferencias. Se requiere poco entrenamiento técnico, costo de procesamiento bajo debido a que los datos de prueba se procesan junto con los datos de entrada normales, posibilidad de probar el sistema real tal como operan normalmente. Desventajas. Las transacciones de datos de prueba deben ser eliminadas de los registros de control de la empresa utilizando modificaciones a los programas. Alto costo si los programas deben modificarse. Entonces, en este caso, tenemos entonces en rojo el sistema del cliente, en azul el sistema del auditor. Lo que dice aquí, en esta prueba, es de que el auditor le va a ingresar datos que pueden ser reales y que pueden ser ficticios al sistema del cliente. Como ustedes ven aquí, le están ingresando datos al sistema del cliente, puede ser aquí, en cualquier proceso, ¿no? En cualquier momento de proceso informático. El gran problema es que determinar previamente si el sistema va a permitir borrar los datos que está ingresando al auditor. Si el sistema lo va a permitir al 100% y no va a quedar ninguna evidencia, entonces la prueba esta se puede hacer. Pero si se determina que el sistema no va a poder borrar toda la información que el auditor pueda ingresar en algún momento, es mejor abstenerse de hacer esta prueba y hacer otra. Porque imagínense ustedes, en algún lugar, por ejemplo, si estamos metiéndole datos a nuestra cuenta de clientes, metemos un cliente ficticio, Juan Pérez, y le metemos 1,000,000 de quetzales, incluso cuando la empresa da solamente 100,000, pero como estamos haciendo esas pruebas al sistema, le metimos 1,000,000 y ahora lo queremos borrar y no podemos. Ahora el sistema, al generar los estados financieros al 30 de abril, va a sacar con Juan Pérez con una deuda de 1,000,000. Por supuesto que es incorrecta, o sea, es ficticia, pero ahí está. Imagínense, llega a la SAT y pide documentación, problemas fiscales, etcétera, todo lo que generaría un dato mal ingresado. Entonces, por eso es de que debemos asegurarnos de poder borrar antes de ingresar. Ahora tenemos la prueba que se llama SCARF. En español se llama Método del Archivo de Revisión de Auditoría como Control del Sistema. Este procedimiento usa un software de auditoría para sustraer y seleccionar transacciones de entrada y transacciones generadas en los sistemas durante el proceso de producción. Y yo creo que el ejemplo más actual que nosotros tenemos es el Warshak, ¿no? Que hace precisamente lo que dice la teoría aquí. Estamos aquí, tiene la ventaja de proveer muestras y estadísticas de producción, incluyendo las entradas y las transacciones generadas internamente. La principal desventaja es su alto costo de desarrollo, que en este caso ahora ya hay herramientas de open source que son más baratas, y las dificultades asociadas con la independencia del auditor. Involucra módulos incrustados en una aplicación que monitorea continuamente el sistema de transacciones. Recolecta la información en archivos especiales que pueden examinar el auditor. Entonces, en este caso, hay archivos, en este caso protocolos diferentes que podemos poner UDP y nos desplegará todo el movimiento de archivos UDP que hubieron en este momento que corrimos la aplicación. Miren, y fueron varias. Y así podemos investigar cada uno de ellos. También en este caso, el propio sistema nos genera estadísticas sobre lo que se pudo haber monitoreado. Vamos a ver si lo genera. No, este se fue. ¿Por qué no?
Bueno, entonces, esta es una herramienta de las muchas que hay que el auditor puede usar para hacer esto precisamente que dice aquí, técnica SCARF. Tiene la ventaja de proveer muestras y estadísticas de producción, incluyendo la entrada y las transacciones generadas internamente. La principal desventaja es su alto costo y las dificultades asociadas. Ok, entonces hay una infinidad de técnicas que el auditor puede usar para hacer esto particularmente, y nosotros en clase vemos una de estas, que también vimos la Nmap, ¿se recuerdan? Y ahí la tenemos. Tiene la ventaja de proveer muestras y estadísticas de producción, incluyendo, perdón, este ya lo hemos visto. Y aquí está, aquí el auditor, aquí está generando el proceso, ¿sí? Se está generando todo el proceso y el auditor le ingresa a su rutina, le ingresa a su revisión y hace entonces su prueba. En resumen, los paquetes de auditoría son usados para controlar control de secuencias y búsqueda de registros. Selecciona datos, búsqueda de registros como los HTTP, selecciona datos como por ejemplo el lugar donde están las contraseñas, revisiones de operaciones lógicas y muestreo. Ok. Entonces, ahora tenemos esta de etiquetado. Esta de etiquetado no es más que un snapshot, que es básicamente una foto, pero una foto de los programas o de la evidencia que tenemos en la máquina. Básicamente lo que tenemos en la pantalla. Hay herramientas específicas para poder hacer esto que tienen mayor validez que otras. Las que nosotros generalmente usamos es la print screen, por ejemplo, que simplemente le tomamos una foto a la pantalla y eso podemos mostrarla como evidencia. También, en este caso, mi máquina tiene aquí la opción de recortar pantalla, que casi me hace lo mismo. Entonces, digamos que este es un programa y que aquí en particular hay una instrucción, digamos, que no debería estar, y entonces yo tomo la foto y aquí me voy a mi portapapeles y ahí encuentro ese dato, ¿sí? Y la tengo como evidencia. Se puede también hacer de otras maneras. Si nos vamos, por ejemplo, vamos a ver aquí a la Kali. Perdón, ¿dónde está? Aquí. Recuerden que la Kali se usa más para las autoridades de seguridad que la Windows. Hemos usado la Windows por una situación de experiencia, pero si vamos a hacer una autoridad de seguridad, va a ser en Kali, es lo más lógico. Pero lo que quiero mostrarles ahorita es que esta Kali, miren aquí, tomar una instantánea. Digamos que aquí estoy en el sistema del cliente, aquí estoy viendo esto, digamos que esto fuera un programa, y entonces vengo y le tomo la instantánea. Esto está aquí, tomar instantánea, y también está en otro lado, permítanme, vamos a ver. A ver, tomar captura de pantalla aquí, miren. Entonces, la misma máquina me da esta técnica de ¿cómo se llama? Snapshot. Estas instrucciones de programas o su rutina reconocen y registran el flujo de las transacciones diseñadas en programas de aplicación. Esta técnica es usada por los auditores para rastrear transacciones específicas por medio de los programas de computador y asegurar la evidencia documental. Ok, entonces ahora les voy a mostrar un programa. En este caso, este está escrito en Python y vamos a ver si corre. El programa es simple, ¿no? Un menú de comida y nos presenta ahí las opciones. Entonces lo voy a correr para ver qué me hace. Entonces me presenta menú del día, una hamburguesa, o menú hamburguesa 55 quetzales, pizza 75, hot dog 25. Opción que desea comprar, vamos a ver
es una hamburguesa. Entonces, escojo la opción 1. Hamburguesa. Has elegido hamburguesa. ¿Cuántas hamburguesas quieres? 6. Y en este caso, el total a pagar es de 330 por la compra de hamburguesas. Felicidades, has aplicado un 3% de descuento. Tienes un descuento de 9.9. Total de descuento incluido es de 320. O sea, 330 menos 9 y ahí está. El programa corre. Pero no es precisamente lo que quiero mostrarles que el programa corre. Lo que quiero mostrarles es la estructura del programa. Donde vamos a suponer de que el programador le puso 0.3, vamos a ver si lo corre. Aquí le estoy agregando un 1 al descuento, ¿no? Vamos a ver si es de la hamburguesa. Sí, creo que sí es de la hamburguesa. Vamos a ver, primero vamos a ver si lo corre. Sí lo corre. Entonces, pero recuerden que está mal modificado, ¿no? O vamos a, bueno, vamos a ver si corre. Y creo que esto no va a aplicar, pero no aplicó porque fueron 3. Vamos a correr otra vez. Lo corro otra vez. ¿Qué opción desea? La hamburguesa. 1. ¿Cuántas hamburguesas quieres? 6. ¿Ok? Miren. Entonces, recuérdense que por lo menos 6 era 9.90, creo yo, y ahora me está cobrando 10.23. Pero vamos a hacerlo al revés, en el sentido de que estamos engañando al cliente. Le estamos diciendo al cliente que le vamos a descontar un 3%, ¿sí? Pero realmente va a ser un 2.8. Y entonces, vamos a ver si corre otra vez. Ajá, una hamburguesa, 6 hamburguesas. Y miren, el cliente va a suponer que le estamos descontando un 3. Si él no hace su cálculo, ¿verdad? Porque la mayoría, incluso no hacemos cálculos cuando compramos. Si él no hace su cálculo, va a suponer que se está descontando 3, pero realmente es menos. Y él se va a sentir satisfecho, pero básicamente le estamos robando al cliente de otra manera. Entonces, en este caso, nosotros como auditores nos damos cuenta de que según la política por comprar cierta cantidad es de 3%, pero nos damos cuenta de que no es un 3, sino que es un 2.8. Sí, entonces ya tenemos una evidencia y entonces ahí es donde le tomamos la foto al programa. Vamos a suponer que es solamente esto, ¿no? Y donde dejamos evidencia que hay una mala práctica de engañar al público, ¿verdad? Y que por supuesto no es lo adecuado, sino que el programa debe ajustarse a lo que se ofrece. En otros países, no en Guatemala, ¿verdad? Por hacer eso al cliente, pues hay multas graves y posiblemente hasta la cárcel se van las personas. Entonces, esto es muy delicado. Pero noten que el auditor está revisando el programa, se da cuenta de la situación y ahora deja evidencia del hecho, ¿sí? Y que eso puede ser presentado, como les decía en algún momento, hasta un juez competente. Pero, ¿qué más nos dice el snapshot? Esta técnica es usada por los auditores para rastrear transacciones específicas por medio de los programas de computador y asegurar la evidencia documental de las relaciones lógicas, condiciones de control y frecuencia de procedimientos. La técnica tiene la ventaja de verificar el flujo de la lógica, y es lo que estamos viendo, del programa, y consecuentemente ayuda a los auditores en el entendimiento de los pasos del proceso en los programas. Tiene la desventaja de requerir extensos conocimientos relativamente y programación, y es generalmente un procedimiento que consume mucho tiempo, que también vieron que es relativo. Se marcan algunas transacciones con una X. Entonces, para hacer un poquito más evidente o demostrarle a nuestro supervisor o al juez dónde precisamente está el error, le podemos dar un enter aquí al programa, a pesar de que
la instrucción que tenemos ahorita en Power nos dice que es una X, pero realmente para este Python, si le ponemos una X, nos va a dar un error. Entonces, por eso no le voy a poner X. Entonces, vamos a hacer. Le voy a poner X para que ustedes se den cuenta de que no en todo el programa se puede poner X. Creo yo. X, y vamos a poner el descuento no es el ofrecido. ¿Sí? Le pusimos X. Y ahora lo vamos a correr. A ver si corre. Y me tira un error. ¿Sí? Entonces, no en todos los programas le ponemos una X. En este caso, ¿cómo es lo que dice aquí? La seña, ¿no? Sino que debemos entender, en primer lugar, qué programa es. Y en este caso, como es Python, le ponemos este signo numeral y ponemos entonces el descuento no es el ofrecido. Ahora venimos y le tomamos un snapshot de las diferentes maneras que podamos, mejor si es con otro programa más específico. Le tomamos la foto, nos queda evidencia que es un punto 28 y decimos el descuento no es el ofrecido. Y en algún lugar incluso sería magnífico, ¿no? Que se pudiera tomar la hora y la fecha, ¿verdad? De la situación. O sea, tal vez debería ser, vamos a ver un poquito mejor la cosa. Vamos a ver si se puede. Para que nos quede evidencia en qué momento lo tomamos, ¿no? Ok, ahí está. Ahí está. Entonces tenemos la fecha. Aunque recuérdense que esto también puede ser objeto, podrían objetarnos, bueno, pues la fecha se puede cambiar en el programa, ¿no? Por eso es que yo les digo que hay que usar un programa más adecuado y más técnico que este, porque yo les puedo objetar esto. Sí, ustedes vieron, digamos, ustedes me están acusando a mí que yo modifiqué el programa y me están diciendo que al 5 de abril del 2020, 22, yo tenía el programa así. Y obviamente ya lo compuse porque vino la auditoría y me van a acusar. Ahora yo vino la auditoría y lo arreglé a 30. Pero entonces la auditora me puede decir, sí, pero yo tengo evidencia que el programa estaba así. Pero yo le digo, pero mire, eso no es cierto. Porque usted pudo haberle cambiado fecha y hora a la máquina computadora, ¿va? ¿O no? Y entonces por eso es de que hay que usar la herramienta adecuada que tenga menos objeciones que las otras, ¿no? Ok, entonces, ¿dónde estaba la situación? Aquí, el descuento total es 0.28 y ese es el error, ¿no? Y entonces, ahora se hace la corrección y se quita la instrucción. Y el programa debería correr. Ahí está. 1, 6 y 9, 9 es el descuento normal del 30%, del 3%, perdón. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, noten que es una de las maneras como se puede usar esta técnica, ¿sí? Marcamos programas, etiquetamos. Esta instrucción de programa o subrutina reconocen y registran el flujo de transacciones diseñadas en programas de aplicación. Esta técnica es usada por los auditores para rastrear transacciones específicas. Rastreamos entonces que no se estaba cobrando un 3%, un 30%, se nos está cobrando menos y se estaba estafando al cliente. Por medio de los programas, y lo peor es cuando es el error en impuestos, ¿no? Se dice que se está cobrando 12, pero se está cobrando 12.1201, una décima de más, pero la empresa está quedando con una parte del dinero del consumidor. Y ahí, entonces, eso es más grave todavía. Por medio de los programas de computador y asegurar la evidencia documental. Asegurar la evidencia documental. La fotita es una evidencia documental que puede ser objetada dependiendo de nuestra herramienta.
de las relaciones lógicas, condiciones de control y frecuencia de procedimientos. La técnica tiene ventaja de verificar el flujo de la lógica del programa. Bueno, vamos a hablar de la lógica del programa, también yendo nuevamente al IDE. Y, por ejemplo, si hablamos de lógica del programa, no es lo mismo, en este caso para Python, usar if, que usar el if y que usar else. ¿Sí? Entonces, son instrucciones un poquito diferentes que determinan resultados diferentes. Pero entonces imagínense ustedes que en lugar de usar if, uso el if, o en lugar de usar if, aquí presente, uso el else. Entonces los resultados pueden ser relativamente diferentes. Es por eso de que se tiene que revisar la lógica del programa si está adecuadamente estructurado. Y en este caso en particular, como el ejemplo, Python dice que primero tiene que estar un if para que después pongamos un else. Y entonces la lógica en este caso está funcionando bien. Pero si estuviera al revés, entonces los resultados pueden ser relativamente diferentes. Tiene la desventaja de requerir extensos. Bueno, esta parte, como les dije, no es relativamente cierto. Bien. Se analiza el comportamiento del programa al trabajar tales transacciones. Ya hicimos entonces una prueba de eso. Y ahora, aquí precisamente está lo que hace el auditor. Entra al programa del cliente, él escoge donde puede estar su evidencia y le toma una foto, ¿sí? Y la tiene, una copia. Escoge en el proceso cuál necesita evidenciar, toma la foto, y aquí en la salida también, y esas fotos entonces, incluso puede suceder lo siguiente, que ahorita en el equipo de auditoría no hay un informático o alguien que conozca de programas o alguien que sepa determinar si es correcto o incorrecto. No lo hay. ¿Por qué circunstancia? No lo queremos contratar o sí tenemos uno en nuestro equipo, pero está en otra auditoría y no puede venir, digamos que está en México y no estamos en Guatemala, viceversa, etc. Aparte que se lo podrían mostrar en una conferencia virtual, pero vamos a suponer que no pudimos. Entonces, le tomo yo el snapshot al programa y ahora cuando tenga la oportunidad de hablar con nuestro programador, o sea, el del equipo de auditoría, entonces le digo, mira, así estaba el programa del cliente, mira su lógica, mira si tiene algún problema, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, es otra de las maneras como se puede usar esto. Copias y copias, analizamos si es correcto y dependiendo, de todos modos, si es incorrecto o incorrecto, de todos modos el auditor genera un informe. Bien, ahora creo que tenemos, para visualizarlo mejor, tenemos la simulación paralela. Hay diferentes maneras de manejar la simulación paralela. Aquí les voy a mostrar yo algo. Vamos a ver si está por aquí. No sé si aquí... datos de programa, no sé aquí. Selección de muestras. Scarf. Análisis. Creo que lo perdí. Pero ya por aquí tenía algún que explicaba la... No, está más abajo. Si está más abajo. Si está más abajo. Facilidad de prueba integrada. Simulación, aquí está, simulación paralela. Es poco, creo, pero... Simulación paralela. Esta es una técnica en la que el auditor elabora, a través de lenguajes de programación, programas utilitarios avanzados, una aplicación similar a la que va a ser auditada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el programa del cliente? Cálculo de intereses de préstamos. Muy bien, entonces ahora yo, auditor, voy a hacer, o ya llevo, ¿verdad? Un programa que me calcule precisamente intereses de préstamos para hacer las comparaciones con el sistema del cliente y mi dato, en este caso,
el cálculo del auditor. Vamos a ver si no lo explica aquí un poquito mejor. Creo que no. Bueno, software de auditoría multiuso aplica a una organización con varias sucursales, centro de competencia. No, ahí estamos. Aquí había algo. Bueno, creo que no. Bueno, entonces es una manera de usar la simulación paralela. Otra de las formas de uso es lo que dice aquí. Programas independientes creados por la auditoría para procesar datos reales y simular proceso real. El sistema del cliente que está en rojo y el sistema del auditor que está en azul. El sistema del cliente genera un proceso y un resultado, y el sistema del cliente, del auditor genera y también nos indica un resultado. La idea en sí es de que no existan desviaciones, pero podrían ser. Y si son, pues también deberían ser del cliente, no del auditor, ¿verdad? Para decirle al cliente, pues sí, su sistema tiene algún error en alguna parte que en lugar de cobrar 30%, me está cobrando el 29%, ¿sí? Entonces hay una situación ahí equivocada. Según la SAP 1009, en su párrafo 26, el software del auditor consiste en programas de computadora usados por el auditor como parte de sus procedimientos de auditoría para procesar datos de importancia de auditoría de sistemas de contabilidad de la entidad. Puede consistir en programas de paquetes, ¿sí? Programas escritos para un propósito particular, programas de utilería o programas de administración del sistema. Independientemente de la fuente de los programas, el auditor deberá verificar su validez para fines de auditoría antes de su uso. Es lo que les he dicho miles de veces, de que no podemos ir con el cliente y decirle, mire, usted, ese su programita no sirve para nada, usted mire estos errores que saca en los cálculos y ahí mire este. Y imagínense ustedes que después el cliente verifique y compruebe de que su sistema no tiene errores, sino que fuimos nosotros los que usamos mal el programa o un mal programa y que nos generó el error. Primero, qué vergüenza, ¿no? Y que no debería suceder. Por eso es de que el programa que vayamos a usar, ese debe estar súper probado al derecho y al revés de que no nos va a dar un dato equivocado, ¿no? Pero siempre teniendo cuidado con lo que yo les decía, porque puede ser, miren, les voy a mostrar otra vez el programa. Les voy a mostrar el programa Hay una pequeña instrucción aquí en el programa. Esta palabrita de int, no sé si la ven. Aquí miren. Esta palabrita de int, esa me hace los cálculos, entonces, con decimales, como ustedes pueden ver aquí, que pueden ajustarse al 3 aquí y aquí 75.00, que puede ser diferente, pero el int me hace el cálculo con decimales. Pero si yo quito el int, me va a hacer cálculos solamente con enteros. Entonces, puede ser que los dos programas del cliente y el auditor sean correctos, pero el programa del cliente me está haciendo sobre decimales y el programa del auditor me está haciendo sobre números enteros. Y obviamente van a haber algunas pequeñas inconsistencias. Es por eso de que nosotros debemos asegurarnos de que si el programa del cliente está cobrando con decimales o está generando el proceso con decimales, también nosotros debemos generarlo con decimales para que no existan tales inconformidades. Y así otras variables que hay que considerar, ¿verdad? Para que no tengamos ese problemita al estar hablando con el cliente y decirle, mire, su programa no sirve, hace sus cálculos inadecuados, están fuera de ley, pues va a ser un ajuste por la SAT y lo asustamos y que hasta que se va a morir. Y cuando no pasa nada. ¿Ok? Y entonces vamos a ir, ya creo que ya terminamos. ¿Ok? Este es lo último. Terminamos con la unidad número 6. Si no tienen alguna pregunta,
Pues aquí vamos a terminar. Estamos bien, ¿verdad? Recuérdense que esta unidad número 6 no viene en el examen parcial, viene del final, para que no lo tengan ahí abierto y presente. Si no hay ninguna pregunta. Sí, adelante, Eli y Saúl. Sí, tal vez solo como observación o como comentario, tal vez, ¿verdad? Sí. A lo que usted decía sobre los descuentos así falsos que a veces utilizan las compañías, ¿verdad? Más yo lo he detectado en empresas financieras, ¿verdad? Donde le dicen un cierto porcentaje de intereses sobre algún préstamo, digamos, un ejemplo, ¿verdad? O sobre algún ahorro que uno quiera, pero ya al hacer el cálculo ya real, es totalmente diferente a lo que ellos lo pintan, ¿verdad? Ajá, sí, así es, Saúl. Y ahorita me recordé de una empresa que tiene las noches de descuentos, que está por la Roosevelt y no sé, hay otros lados que también nos ofrecen en ciertas noches en Navidad descuentos. Pero cuando uno va a presentar el producto a la caja, no hay tal descuento, incluso es más caro de lo que se compra normalmente. Si funcionara aquí como funciona, por ejemplo, en México, la empresa que vela por los precios fuera diferente, porque ahí básicamente se está engañando al consumidor. Cuando dice, vamos a comprar una licuadora, por ejemplo, que va a valer 1,000 quetzales con descuento. Pero cuando vamos, como generalmente también compramos varias cosas, digamos que compramos una licuadora, que compramos unos libros, unos cuadernos y diferentes cosas. Y si algunas veces nos tomamos el tiempo para determinar si realmente nos cobraron 1,000 quetzales por la licuadora, a veces ya estando en casa nos damos cuenta que la licuadora pues nos están vendiendo a 1,025 o a 1,050 y no hay tal descuento. Entonces, pues, también nos ofrecen un porcentaje de descuento por usar la tarjeta de crédito y a veces es simplemente una ilusión, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que vivimos y que en la mayoría de casos diría yo que es ilegal, pero como no hay quien nos defienda, como es el Chavo, pues entonces somos víctimas de esos abusos. Así que les deseo la mejor suerte del mundo para el día de mañana. Tranquilos, y todo es posible. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Buenas noches.